Bueno, buenos días, digo, buenas tardes o buenas noches a la hora que sea que vean este video. Por solicitud de algunos estudiantes, voy a hacerles una breve explicación del componente de química de la guía, que es lo correspondiente a solubilidad. La parte de biología que tiene que ver con adaptaciones, pues ustedes podrán ver que se trata como de leerlo y hacer pues las consultas pertinentes para resolver las preguntas que allí se plantean. ¿Qué es la solubilidad? Entonces, este es un concepto que nosotros cotidianamente lo utilizamos, pero no somos conscientes de que lo estamos utilizando, de que esta propiedad de los materiales o de las sustancias está presente en muchas actividades que llevamos a cabo. ¿Qué es la solubilidad? Pues como su nombre lo indica, es o está relacionada a la disolución de una sustancia en otra. En la guía pasada ya habíamos visto que cuando estamos mezclando dos sustancias, tenemos un soluto y un solvente. Entonces el soluto es la sustancia que por lo general está en menor cantidad y que se disuelve en el solvente, que suele ser la sustancia que está en mayor cantidad. Y también habíamos visto que el solvente universal suele llamarse agua. Por esa razón, en muchos problemas a partir de los que se estudia la solubilidad, se tiene como solvente al agua. Pues es por la razón que habíamos visto previamente de que el solvente universal era el agua. Entonces, ¿qué es la solubilidad ya como concepto? Pues viene a ser la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un solvente. ¿Cuánto nos soporta? ¿Cuánto es lo máximo que vamos a poder disolver en un solvente? Y está relacionado con la temperatura, es decir, la solubilidad o esta propiedad o este valor está influenciada en una medida muy importante por la temperatura. No es lo mismo la solubilidad a temperatura ambiente, a temperaturas bajo cero, a temperaturas mayores a 100 grados, a 200 grados, a 300 grados. Esto es muy importante y es lo que nos ha permitido estudiar o lograr ciertas propiedades en los materiales. Por ejemplo, esto es clave en la metalurgia. Hay sustancias que se pueden disolver en los metales a determinadas temperaturas y luego cuando se solidifican, entonces ya se pierde esa solubilidad, pero resulta que la sustancia ya se incorporó dentro del metal, entonces nos permite obtener ciertas propiedades. Esto es clave, por ejemplo, en metalurgia. Y en general, en todo lo que tenga que ver con química, la solubilidad es uno de los conceptos fundamentales. Nosotros cotidianamente la utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos una bebida, ¿cierto? Y disolvemos el azúcar o la panela dentro de esa bebida. Un ejemplo clave, por ejemplo, tiene que ver con la panela disuelta en agua. Cualquiera yo creo que ha hecho una aguapanela o ha endulzado un jugo con panela. Pueden ver de manera evidente que si ponemos el cubito de panela dentro de nuestra jarra de agua y la dejamos a temperatura ambiente, toma algunas horas que la panela se disuelva completamente. Pero si al contrario, esa misma cantidad de agua con esa misma cantidad de panela la llevamos a la estufa, ¿qué va a pasar? Pues que en pocos minutos vamos a tener la panela disuelta. Entonces ahí vemos una relación entre la temperatura y la solubilidad de dos componentes cotidianos que nosotros usamos, que son la panela y el agua. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. ¿Qué nos dice acá? La solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de solubilidad, siempre vamos a hablar de solubilidad a una determinada temperatura. ¿Sí? No es posible hablar de la solubilidad en sí misma, porque no es lo mismo
la solubilidad a temperatura ambiente o a elevadas temperaturas. Por eso, cuando se dan datos de solubilidad, siempre se asocian a la temperatura a la cual está dado ese valor de solubilidad. Por ejemplo, en los ejemplos que vamos a ver a continuación. La solubilidad del cloruro de sodio en agua a 20 grados centígrados, eso es que a temperatura ambiente, es de 311 gramos por litro de solución. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir esto es que a 20 grados centígrados podemos tener 311 gramos de cloruro de sodio en 1 litro de solución. Como estamos hablando del agua, pues el solvente es agua. Es decir, cogemos 311 gramos de cloruro de sodio, los pesamos en la balanza. Los agregamos a 1 litro de agua, agitamos, porque es importante siempre en la solubilidad agitar, sobre todo cuando las sustancias están en un estado diferente. Por ejemplo, en este caso el cloruro de sodio estaría en estado sólido y el agua estaría en estado líquido. Y vamos a disolver completamente la sal, en este caso el cloruro de sodio, en el agua. Pero ¿qué pasa si ya no agregamos 311 gramos a ese litro de agua, sino que agregamos 315, 320 o 330? Pues que lo máximo que se van a disolver son 311 gramos. Y el excedente, vamos a ver que se deposita en el fondo del recipiente y eso se llaman los precipitados. Si, por ejemplo, agregamos 315 gramos, se disuelven 311 y el excedente, es decir, 4 gramos, no se van a poder disolver y van a quedar en el fondo como un precipitado. ¿Qué pasa si quisiéramos disolverlo obligatoriamente? Pues que si esta solubilidad está influenciada por la temperatura y la pudiéramos aumentar con un aumento de temperatura, pues tendríamos que calentar esa mezcla para lograr disolver el excedente de sal. En caso de que estas dos propiedades estén relacionadas, como vamos a ver a continuación. Entonces, en la gráfica, ¿qué nos dice? Nos dice, mire, ahí estamos viendo 3 sustancias y su solubilidad en función de la temperatura. En el eje X tenemos la temperatura, en el eje Y tenemos la solubilidad en 100 gramos de agua. Y tenemos 3 sustancias, nitrato de potasio, ¿sí? Vamos a señalarlas acá, un momento. Tenemos nitrato de potasio, tenemos sulfato de potasio y aluminio y tenemos cloruro de sodio. ¿Qué estamos viendo acá? Pues a medida que la temperatura aumenta, miremos por ejemplo el caso del sulfato del potasio y aluminio, que está en color naranja, la curva está mostrando una tendencia, ¿cierto? Miren, acá me la está mostrando. Y lo mismo pasa con el nitrato de potasio y lo mismo pasa con el cloruro de sodio. ¿Sí? Hay un cambio, hay un comportamiento a medida que la temperatura va aumentando con la cantidad de gramos que se pueden disolver en 100 gramos de agua. Y precisamente esa es la pregunta 7. Con sus palabras van a describir cuál es el efecto de la temperatura, es decir, qué pasa a medida que la temperatura aumenta o disminuye en la solubilidad de cada una de estas sustancias. Haga uso de lo visto en matemáticas sobre funciones. Ya llevamos viendo todo el año funciones y ¿qué es lo que estamos viendo? Que la función es una variable, cómo cambia en función de otra. En este caso es cómo cambia la solubilidad en función de la temperatura. Esa es la primera pregunta. O bueno, la primera pregunta en el componente de química de esta guía. Luego, otra vez, todas estas 3 preguntas, la 7, la 8 y la 9, están relacionadas a esta gráfica. Dice la pregunta número 8. Dice, ¿qué debemos hacer si necesitamos disolver 50 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua? Entonces, ¿qué deben hacer? Pues ubiquen la gráfica o la curva del nitrato de potasio en la gráfica.
Una vez la han ubicado, busquen la solubilidad correspondiente a 50 gramos. Y ustedes entonces me van a decir qué deberíamos hacer si requerimos disolver los 50 gramos en nitrato de potasio. La siguiente pregunta ¿es posible disolver 45 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua? Entonces lo mismo, vayan y busquen la gráfica correspondiente o la curva o la línea correspondiente a cloruro de sodio en la gráfica y me cuentan si podemos disolver 450 gramos, 45 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Me van a decir por qué sí, por qué no, de dónde sacan esa respuesta. Como pueden ver, es solamente revisar esa gráfica y analizarla. Hacer esto a conciencia, pues es importante, aparte de que nos permite también reforzar nuestro conocimiento en matemáticas, es porque estas preguntas son muy típicas en el ICFES. En la parte de química es muy típico que les pongan gráficas de esta manera y les hagan preguntas de este tipo. Entonces, si lo hacen a conciencia, van avanzando un poco en ese proceso, muchachos. Entonces, seguimos.